Estoy muy contenta y muy emocionada porque, bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Las diputadas de Morena fuimos invitadas hoy a Palacio. Nos recibió Andrés Manuel con senadoras y con diputadas fue un momento muy especial porque, bueno, primero porque hablaron las compañeras y cada discurso, no sé, yo estoy muy emocionada de pensar que del activismo del que vengo, como actriz, como Reina Chula, desde el teatro que yo hago, que es farsa política a favor de la violencia contra las mujeres, escuchar por primera vez a un presidente decir que ya no digamos que la 4T será feminista o no será, porque ya es la 4T feminista, pues es un logro de muchos años, a lo mejor de muchas mujeres que hablaron con él y que pues sí, como él dice, a mí me reeducaron. Él volteaba a ver a las compañeras como diciendo, ¿cómo ven? ¿Ahí voy bien? Y a mí me parece que esta cuarta transformación y todo lo que hablamos de la revolución de conciencias sí puede ser posible. Y hoy lo vi y lo viví. Traer senadoras y diputadas un trapo verde por el derecho a decidir, un trapo morado por nuestros feminismos, un trapo de colores por la diversidad sexual. Era muy emocionante verlo en Palacio Nacional y que el presidente aplaudiera ver esta diversidad que sí convive y que sí puede vivir en armonía en este país. Y hoy tenemos la presentación de un libro fundamental para las mujeres en México, Mitos y realidades de abortar con medicinas en México. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué tenemos que hablar? Bueno, tenemos a dos científicas, dos investigadoras, dos aliadas que se pusieron a hacer una investigación profunda porque además habla a partir de la ciencia. Y yo quisiera comenzar esta presentación robándome un cachirrín del prólogo de la maestra Leticia Bonifaz, que me parece que da el clavo. Yo siempre que hablo de aborto con mis compañeros, incluso algunos que todavía estaban en contra, porque sí lo sabía, lo que yo les decía era que pensaran nada más en las desigualdades económicas que vivimos las mujeres en este país. Por lo general, siempre pasa que las mujeres ricas tenemos acceso a todo y las mujeres pobres tenemos acceso a nada. Entonces, si nosotras como mujeres empezamos a pensar que por el bien de México primero las pobres y hacemos esa red para poder llevar esto a cabo, vamos a avanzar mucho, pues, porque justamente la igualdad se tiene que trabajar desde abajo y con las mujeres más pobres, las más vulneradas de este país, que siguen siendo millones de mujeres. Y bueno, para adentrarnos ya a nuestro libro, quiero darles la bienvenida a mis dos, primero te lo voy a robar, a Georgina Sánchez Ramírez y a Susan Beldius. ¿Se pronunció bien? No, pero está bien, lo acepto. ¿Belduis? Sí. Belduis. Sí. Belduis, vamos a decirlo bien, Susan, que son las coordinadoras de este libro, Realidades y retos del aborto con medicamentos en México. ¿Y qué quiero recalcar? Bueno, se trata de una obra colectiva que nos hace reflexionar sobre el momento actual por el que pasa el aborto en México, en distintas regiones, y en América Latina a partir de estudios serios que miden realidades. Uno de los cambios fundamentales que se ha dado en los últimos tiempos es la interrupción del embarazo a partir del uso de medicamentos que evitan hospitalización y empleo de medios peligrosos e invasivos a los que antes recurrían muchas mujeres. Este método ha logrado, como se demuestra, disminuir la mortalidad y ha permitido que muchas mujeres ejerzan un derecho que antes no era visto como tal. Poner en el campo de la medicina el tema es algo muy relevante, porque casi siempre las discusiones han quedado atrapadas en el mundo de la religión y por lo tanto del pecado y la culpa, o en ámbitos sociales de condena, sin considerar lo más importante, la decisión libre de la mujer y el contexto en que esta decisión es tomada. Esta obra muestra las diferencias del fenómeno cuando estamos en un espacio de permisión o de prohibición
y sanción jurídica, porque son 14 años que permiten hacer estudios y mediciones en la Ciudad de México y zona conurbada del Oriente. Se tienen registros de miles de interrupciones legales que han permitido destruir mitos e ideas que se tenían antes de la legalización. No es todavía el caso de Oaxaca, que aún arroja datos que más adelante, bueno, a lo mejor ahorita ya tenemos datos, ¿verdad? Entonces, no, todavía estamos… Pero el punto toral es que independientemente de la regulación jurídica, el aborto es un hecho que se da y se seguirá dando, pero la prohibición o permisión legal sí puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de muchas mujeres. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU incluye el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y esto implica que la elección de la mujer deberá garantizarse como un derecho humano que gravita en su esfera de libertad. Son las mujeres quienes en todos los casos deberán poder decidir si continúan o interrumpen la gestación a partir de sus propias valoraciones y decisión personalísima. Esa decisión deberá ser respetada y acompañada por cada estado. En el libro se habla de mujeres que se dan la mano, tomando en cuenta el acompañamiento entre ellas, pero también la labor de médicos, enfermeras y parteras que contribuyen a los abortos seguros y a la disminución de barreras con actitudes solidarias, comprensivas y responsables. En este libro habla la ciencia. Ha sido escrito por especialistas en género y salud. El feminismo teórico y práctico ha hecho sus aportaciones desde considerar al cuerpo como territorio hasta hacer evidentes los esquemas de dominación que han dejado a la mujer durante mucho tiempo sin la posibilidad de decidir su destino. Que siga hablando la ciencia. Bienvenidas, compañeras. Y quiero también darle la más cordial bienvenida a mi compañera Vanessa del Castillo, coordinadora temática de Derechos Humanos. Bienvenida a mi querida compañera Vanessa. Y entonces les voy a dejar el micrófono a nuestras especialistas para que nos hablen un poco y nos expliquen cuáles son estas realidades y estos mitos que ellas han descubierto a lo largo de este camino de investigación sobre el aborto con medicamentos en México. ¿Quién quiere empezar, doctora? Muchísimas gracias a la diputada Marisol Gacé por la invitación, muchísimas gracias también a la diputada Vanessa por acompañarnos hoy este día y a ustedes, y es un gustazo. Nosotros venimos desde la hermosísima y olvidadísima Chiapas. Nosotros pertenecemos al Colegio de la Frontera Sur, que es uno de los centros CONACYT que trabaja con el dinero de la gente, así que para nosotros es todo un placer poder devolver lo que nosotras hacemos desde nuestra carrera de investigadoras científicas y nos asumimos también como científicas feministas. No en balde el color de la portada del libro, ¿verdad? Teníamos preparada una presentación, voy a tratar de ser un poco más ágil por una cuestión de tiempo y también creo por una cuestión como de lograr un poco más de familiaridad para que comprendamos cómo va el libro. ¿Tú quieres decir algo? ¿No? Sí, ¿no? Van pasando las diapositivas, ¿verdad? Bueno, decirles que este libro surgió como resultado, nosotros justo el año de la pandemia, en 2019, pensábamos hacer, por iniciativa de Susan, que ella es médica, yo soy demógrafa y soy sexóloga, nadie es perfecto, pero ella es médica y ella tenía muchos años como activista trabajando con interrupciones voluntarias de mujeres, hizo la maestría en el Colegio de la Frontera Sur y me condujo a este extraordinario mundo de la interrupción segura en México. En ese sentido, nosotras habíamos pensado y planeado y convocado en el 2019 a un congreso sobre precisamente aborto con medicamento, porque como ahora iremos explicando es un parteaguas en la diferencia entre, incluso la Marea Verde de Argentina tiene el símbolo que tacha el gancho de la ropa, que era este mítico de pensar que una mujer cuando interrumpía una gestación tenía necesariamente que poner su cuerpo, su alma y su vida en juego. Lo que hace la incursión lograda por el descubrimiento empírico de mujeres brasileñas que se percataron con el uso del misoprostol, que es para úlceras gástricas, se dieron cuenta que también
hacía bajar la regla, como dicen las mujeres de las comunidades en Chiapas, ¿no? Hacía bajar la regla, como a partir de este uso de medicamentos para abortar, hay un antes y un después en cuanto a la seguridad del cuerpo territorio de las mujeres para abortar. Por eso era para nosotras muy importante hacer este congreso, que por el COVID, la pandemia de COVID se vio interrumpido, y entonces el doctor Aníbal Faúndez, que él trabajó muchísimos años para OPS y para la OMS, él es chileno, nacionalizado brasileño y con mucho arraigo en México y en Chiapas con este tema, nos sugirió que hiciéramos un libro. Entonces lanzamos la convocatoria, tuvimos muy buena respuesta, pasó todo el escrutinio científico de un centro de investigación, siempre dando manotazos para que no nos quitaran lo sustantivo y el alma del libro, porque queríamos exactamente que fuera eso, y terminó siendo eso. No sé si pasa la siguiente diapositiva o no. Si no, bueno, se los sigo echando a capela y a contracorriente de la voz que se oye de fondo. Este libro se compone, bueno, de los antecedentes, no los voy a repetir aquí, porque además les traemos un hermoso regalo el día de hoy. En general, de cómo está ahorita, hoy por hoy, en el mundo, el tema del aborto, que evidentemente es un mapa de desigualdad de género y también de desarrollo y de pobreza. En los países en donde está más avanzada las leyes a favor de despenalizar el aborto por completo y del acceso a procedimientos seguros para abortar, generalmente son países más desarrollados. Y en los países en donde todo esto está mucho más constreñido, es donde habitan mujeres más pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido ya tenemos como un mapa de realidad, pero curiosamente a la hora de ver tasas, no las voy a marear con datos, pero sí podemos ver cómo hay una misma proporción, tanto en países desarrollados como no desarrollados, de mujeres que desean interrumpir. El tema es el cómo, y ahí se marcan las diferencias de los mapas de salud. Obviamente, quienes tienen los mejores elementos y procesamientos para hacerlo, incluida esta Ciudad de México, que desde hace más de 14 años tienen las clínicas ILE, lo hacen en mejores condiciones que aquellas donde no solamente está penalizado y altamente estigmatizado, sino que hay mayor problema de acceso a interrupciones seguras. En ese sentido, me doy un tremendo salto para posicionar cómo desde hace varios años, más o menos desde el 2011, cómo después de esta historia que ya les conté de las brasileñas, pero que después obviamente fue siendo ya motivo de aval de la ciencia occidentalizada para decir efectivamente el misoprostol es seguro para esto, se crea la mifeprestona, que esa sí es exclusiva para interrupción. Pero entonces tenemos que el misoprostol es fácil de conseguir, incluso está dentro de los medicamentos esenciales que tiene la OMS, que maneja México, pero la mifepristona no se consigue de la misma forma porque tiene ese uso específico. No te pueden impedir que tú accedas a un medicamento que es para una úlcera gástrica, pero sí te pueden obstaculizar el acceso a un medicamento que sirve exclusivamente para abortar de manera segura. Pero entonces, a lo largo del libro, tenemos la primera parte, aparte de estos antecedentes que me los eché súper rapidísimo, tenemos la primera parte que se refiere, digamos, a algunos estudios basados en personal de salud, en personal de farmacia y en quienes están, digamos, de frente en estas clínicas o en los servicios de salud. El primero es precisamente el doctor Aníbal Faúndez, que trabajó, y él ya está jubilado con el tema, pero que trabajó más de 40 años sobre esto con su colega Laura Miranda últimamente, y ellos nos explican cómo en América Latina sí ya se puede hablar de una disminución de la morbimortalidad materna, que se llama mal porque no tiene que ver con maternidad, sino digamos morbimortalidad por esta causa en mujeres en edad reproductiva por el uso de vías seguras como puede ser esto del medicamento para abortar, y cómo ellos hacen el énfasis en este primer capítulo del libro que sería muy indispensable que se informen de mejor manera las mujeres que lo utilizan para tener mayor control sobre interrupciones autónomas, pero también el personal de salud de farmacia y el personal de salud sanitario. El segundo capítulo es de Susan Feldius y mío, y que tuvimos la osadía de hacer una encuesta comparativa para ver cómo personal de salud en Chiapas, que es la frontera última de la última frontera, estaba, y que no tenemos todavía despenalizado el aborto por todas las causas, sino solo por una que otra, y ustedes saben que además la mayor cantidad de nuestra población, aparte de vivir en el umbral de la pobreza, es de origen indígena, etcétera, etcétera.
cómo ellos tienen una postura frente al derecho de las mujeres a abortar y frente a las medidas seguras para abortar muchísimo más, digamos, retrógrada comparado con médicos, médicas y especialistas en ginecobstetricia de la Ciudad de México. Es muy interesante porque nosotros ahí vamos viendo cómo hay una justificación de la despenalización y de que sigan eclosionando estas clínicas para interrupción seguras, pero no solamente eso, sino que tiene que abrirse el espectro porque ambos, tanto las de la Ciudad de México como los de Chiapas, coinciden en que no están a favor de que las mujeres lo hagan de una manera autonómica, ¿no? Entonces vemos todavía esta visión del poder de la medicina hegemónica, decir, sí, mientras yo coordino el proceso, no mientras tú te vuelvas a ser propietaria de tu cuerpo territorio. Ahí tenemos un problema, ¿no? Bueno, ese es el segundo capítulo. El tercero lo hicieron las bellísimas colegas de IPAS, que además cofinanciaron junto con Ecosur la realización de este libro y la distribución en América Latina de este libro, y les estamos profundamente agradecidas por su sororidad. Ellas hicieron, también presentan en este apartado un capítulo en donde nos hablan acerca de lo confiable que es un estudio a nivel nacional, de que el personal de farmacia, que es, digamos, el primer mostrador al que acuden las mujeres que desean interrumpir, estén bien informados y sensibilizados, para que entonces efectivamente haya un acceso a estos medicamentos para interrumpir, sobre todo el misoprostol, pero que también haya un buen manejo del protocolo para evitar cualquier comorbilidad por el uso inadecuado de esto, que tiene que ser absoluto y totalmente seguro. La segunda parte es de las más optimistas, que es de las mujeres se dan de mano, y en este sentido hay un trabajo muy bonito de Madeleine Belfast, que ella hace algo relacionado con la gobernanza reproductiva, tiene una postura feminista muy crítica, para decir que está muy bien que haya organizaciones no gubernamentales y también centros de salud y también acompañantes que estén ahí al frente de estos procesos del aborto con medicamento, de acompañarlo de manera segura, pero que desde su postura crítica dice que hay marcadores de oro que van quitando como autonomía a las mujeres. Esto de exigirles un ultrasonido, que puede ser a veces muy chocante, porque no es lo mismo cuando vas por un ultrasonido porque es un embarazo deseado, a cuando te exigen un ultrasonido para hacer una interrupción, y cómo a veces, si no es con misoprostol y mifepristona, no te quieren hacer el procedimiento porque ese es el estándar de oro. Entonces ella hace una mirada crítica con una postura feminista muy clara de decir cómo todavía hay muchas cosas, digamos, sería como limpiar la paja del arroz para que las mujeres sigamos transitando hacia una verdadera autonomía reproductiva de nuestro cuerpo territorio. El segundo capítulo es muy lindo, lo tengo con una colega que se llama Yamilet Benítez y su servidora, que es sobre parteras indígenas en Chiapas, en dos contextos muy deprimidos económicamente hablando, en los altos de Chiapas y en la zona fronteriza, donde estas parteras católicas, pobres, indígenas, analfabetas, manejan adecuadamente el misoprostol y la mifepristona por capacitación de organizaciones no civiles y realizan impecablemente abortos con medicamento para mujeres de escasísimos recursos o incluso transmigrantes, y están salvando muchísimas vidas y están evitando que las mujeres pasen por humillaciones o por maternidades forzadas, por no poder tener acceso a interrupciones seguras. El último capítulo de este apartado se refiere a un trabajo realizado por Susan Belgius con otra colega que se llama Blair Darnett y su servidora, en donde ella trabajó muy interesante sobre todo este paradigma de las mujeres acompañantes, que son estas mujeres que se han ido capacitando de manera autónoma o a través de otras ONGs o de otras instancias para acompañar a otras mujeres que quieren abortar, y cómo la paradoja que aquí se establece es que en la medida en las que ellas brindan más seguridad y digamos una intervención más holística para las mujeres a las que acompañan para hacerse un aborto, ya sea a distancia, por teléfono o acompañándolas o llevándolas a su propia casa, corriendo todo el riesgo del contexto legal en el que se encuentren, porque lo hizo a lo largo de 3 regiones del país, norte, centro y sur, como es a costa a veces de la propia seguridad de las acompañantes, cómo se juega en el cuerpo, se dice desde la metodología feminista, cómo se juega en el cuerpo para apoyar sororalmente a otras mujeres, y claro, las mujeres se van muy contentas, pero muchas veces las acompañantes quedan
muy desgastadas por el acompañamiento del proceso y todo lo que eso conlleva, y sin embargo lo siguen haciendo. La última parte del trabajo, que es Las mujeres se dan la mano, es con otro trabajo de IPASCAM, que hicieron el análisis de un video que lanzaron en YouTube en 2018 para ver cómo se hacen redes de comunicación sobre temas que interesen, y en este caso sobre el tema del aborto seguro con medicamento, y cómo estos instrumentos son muy viables para seguir tirando al suelo mitos, discriminaciones y estigmas sobre el tema, en la medida en que sobre todo la gente joven que está más presente en redes dialogue, consulte, se informe y dejen a un lado esta ignorancia tan espantosa que tanto daño ha hecho en México, con esta doble moral de, ay, la madrecita santa, pero si se embaraza y es ella sola, que la quemen en la hoguera. Entonces yo creo que, y cerramos con un trabajo hermoso de Vianey, de Saavedra, con la gran Rafaela Chabón, que lleva años trabajando el tema de aborto, y otra vez de Blair Darney, hicieron un estudio cuantitativo muy serio en 3 clínicas ILE con más de 40,000 expedientes analizados para determinar con datos demográficos y estadísticos precisos que las mujeres son capaces de establecer su edad gestacional con su propio criterio de conteo, sin necesidad de utilizar el ultrasonido, y que esto es muy importante cuando están requiriendo una interrupción, porque te evitas este shock de estar viendo en la pantallita lo que te quieran mostrar. Ese es el libro, pero hay más detalles que ahora les va a comentar Susan. Muchas gracias, Georgina. Me voy a permitir leer sus currículums, porque me adelanté así como el borra. Yo ya quiero que hablemos del aborto. Georgina Sánchez Ramírez es maestra en Ciencias en Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y tiene un PhD en Sexualidad por la Universidad en Salamanca, España, un doctorado. Se ha especializado en temas relacionados con género y salud en 3 ejes principales: indicadores sociodemográficos, partería y salud sexual y reproductiva, y desarticulación de la violencia machista. Desde 1997 es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Sur en el Departamento de Salud y es integrante del Sistema Nacional de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Pertenece además a la Sociedad Mexicana de Demografía. Radica en la bella ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, y se define a sí misma como una científica social feminista comprometida con trabajar por un mundo mejor para las mujeres y quienes las amen. Qué bonito, Georgina. Y Susan Beldius. ¿Cómo dices? ¿También lo pronuncias mal? Carambas. Susan Belduis, vamos a ver si así, es médica general, graduada de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, y maestra en Ciencias en Desarrollo Rural y Recursos Naturales, y candidata a doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en el Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur. Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en proyectos relacionados a la salud sexual y reproductiva y el aborto seguro en México. Es cofundadora y coordinadora de la Red de Médicas por el Derecho a Decidir y supervisora médica para el Servicio Internacional de Aborto por Telemedicina de Women on Web. Es originaria de los Países Bajos, pero vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, desde 2013. Se considera médica y científica feminista y está especializada en el tema del aborto autónomo, acompañamiento feminista y su articulación con el sector médico. Muchas gracias a las dos. No, muchas gracias. Ay, pues muchas gracias a la diputada Marisol por tenernos acá, de verdad. Creo que también es un pequeño parteaguas de hablar de este tema en este espacio, ¿no? No sé qué tanto lo hacen, pero yo siento que es importante. Yo les voy a contar un poco, bueno, Georgina ya los habló con mucho detalle sobre los contenidos, los capítulos del libro, de qué se trata, y yo les quiero compartir algunos mensajes claves, ¿no? Como algunos… derivar algunos mitos, algunas ideas que son importantes cuando hablamos del tema y como una idea como más general que queremos que se lleven el día de hoy del libro, ¿no? Si me pueden adelantar la presentación, una más. Ajá. Bueno, esos aspectos claves
Primeramente, que el aborto con medicamentos, que es con misoprostol solo o en combinación con mifepristona, es seguro y efectivo en cualquier edad gestacional. Ahí le voy a dejar la bomba. No estamos hablando nada más de primer trimestre porque las mujeres también abortan después de las 12 semanas. Y justo son, por lo general, las que están en situaciones de mayor vulnerabilidad que se enteran o logran acceder a un aborto después de las 12 semanas, ¿no? Entonces, también es un tema muy importante, no es que se dejan de hacer y se está haciendo. También algo muy importante, porque es la inquietud, yo como médica, cuando llega una paciente, una mujer que quiera abortar, la primera pregunta siempre es que ¿sí me voy a morir? No, nadie se va a morir por un aborto seguro. Y la comprobación más fuerte que tenemos aquí en el país, que aquí en la Ciudad de México, en los primeros 15 años se realizaron más de 200,000 abortos y no hubo ninguna muerte, ¿no? Entonces, es a través de todo el mundo, comprobadísimo. El aborto es 14 veces más seguro que un parto. Entonces, esto también es un dato muy importante. La tasa de complicaciones graves, ahí sí yo como médica les voy a platicar de las cosas que hablamos los médicos y las médicas. Las complicaciones graves del aborto con medicamentos es menos de 0.3%. Y estas complicaciones graves de que hablamos, de una infección muy grave, de una hemorragia, pero el asunto es que estas son complicaciones como en cualquier procedimiento médico puede pasar, ¿no? Si vas al dentista para quitarte una muela, también existe este riesgo. Y son complicaciones que son tratables, ¿no? Si tienes un acceso oportuno al servicio médico, no va a pasar a mayores, no vas a quedar con secuelas, no va a haber una morbilidad a largo plazo e inmortalidad, pues ni hablar. También es importante mencionar que el servicio de aborto seguro no es algo que tiene que ser llevado a cabo por un especialista en un hospital. Es algo que puede ser realizado en primer nivel de atención por cualquier personal sanitario. Y también que la autogestión del aborto con medicamentos, que quiere decir fuera de contextos clínicos, sin intervención de personal sanitario, es seguro al tener acceso a la información necesaria, a medicamentos de calidad, a apoyo de personal sanitario en el momento de requerirlo o desearlo, ¿no? Porque a lo mejor no es necesario una revisión médica, pero alguien puede sentir esta inquietud y en este sentido también tiene que ser accesible. Y estos puntos no los evitamos nosotras, estos vienen de las directrices sobre aborto seguro de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y del lineamiento técnico de la propia Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Entonces, si me puede pasar la siguiente diapositiva. Bueno, esa es una tabla que nada más la pusimos como para agarrarnos de este tema. La autogestión, porque este libro realmente no habla de servicios médicos. ¿Por qué? Porque pues realmente no los había en el país al momento de hacer este libro, más que aquí en la Ciudad de México. No sabemos que en todo el país hay causales que permiten la interrupción legal de embarazo por violación en todo el país, en algunos otros estados, ¿no? Por riesgo a la salud, riesgo a la vida, malformaciones congénitas, pero en la práctica no eran existentes esos servicios, ¿no? Entonces, realmente el libro justo habla de los otros espacios en donde sí las mujeres ya estaban abortando con medicamentos. Y esto lo hacen, hay como un rango de opciones de autogestión. De un lado está, pues que tú vas si un servicio médico te da los medicamentos, tú vas a tu casa y ahí llevas tú el proceso, ¿no? Tú aplicas los medicamentos, tú inclusive evalúas si fue exitoso, sí o no. Esto también es una forma ya de autogestión, porque antes, hace 20 años, y en algunos países todavía pues los ingresaban al hospital para abortar ahí con medicamentos, ¿no? Entonces, afortunadamente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en las clínicas Siles y también el programa Aborto Seguro que ahora existe, pues el protocolo es que se pueda autogestionar esta parte.
está también el papel de otros tipos de proveedoras, que son las parteras, que son en otros países trabajadores comunitarios, pues aquí promotores de salud, que igual tienen un papel ahí en la, digamos, la provisión de los medicamentos. Y está del otro lado, como más desmedicalizado, el aborto autónomo, que es lo que nosotros definimos como esto, la autogestión completa, fuera de contextos clínicos, sin intervención o personal sanitario, y esto se puede hacer o a solas o con acompañamiento de las acompañantes, las activistas feministas. La siguiente, por favor. ¿La sigo, no? Entonces, en el libro, pues resaltamos de estos como este rango, pues las parteras tradicionales, las vendedores de farmacias y las acompañantes, ¿no? Que van 2 capítulos que nos dedicamos a ellas, porque juegan un papel súper importante en el país, en donde el Estado hasta ahora ha fallado a las mujeres, las niñas y las adolescentes. Las acompañantes, las propias mujeres, han tomado esta tarea de acompañarse entre sí. La siguiente, por favor. Aquí en esta imagen pueden ver los logos de algunas colectivas que hay en México. Ya son más de 300, yo creo que ya perdimos la cuenta, porque nacen todos los días las colectivas acompañantes, las acompañantes que lo realizan de forma autónoma o las que lo realizan por parte de una ONG. Y la siguiente, por favor. Este libro, le dijimos una vez, increíble, se publicó en septiembre de 2021, casi en la misma semana que la Suprema Corte ya declaró que el aborto ya no puede ser criminalizado en todo el país. No podemos creer, ¿no?, que había pasado esto. Y de verdad sí cambió mucho, ¿no? Entonces les queremos como actualizar un poco, ¿no?, de qué es lo que pasó después del libro y también ¿no?, qué es lo que hace falta, aprovechando el espacio, ¿no?, nuestra lista de deseos. Entonces, ¿qué pasó desde entonces? Bueno, la Suprema Corte. Y a partir del septiembre de 2021, pues poco a poco la despenalización en más estados, todos en primer trimestre: Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo, ¿no?, más que las que ya estaban despenalizadas. Y también muy importante lo que ya mencioné, la publicación del lineamiento técnico para la atención de aborto seguro, porque esto creó un lineamiento que de verdad está dentro de los más avanzados que está en el mundo. Está basada en evidencia súper actualizada, es congruente con los directrices muy recientes de la OMS, y inclusive pues reconoce la telemedicina y la autogestión como una opción válida y segura para las mujeres. Y eso de verdad es algo pues revolucionario, ¿no?, que está en un lineamiento del gobierno reconociendo que no se requiere a un médico o una médica para tener un aborto, ¿no? Se creó el programa de aborto seguro, y esto significa que no solamente en los estados despenalizados, pero también en los otros estados existen espacios donde hay personal capacitado para prestar servicios de aborto, porque deben de existir en todo el país, porque todo el país conoce causales. Y también voy a mencionar pues la creación de la Red de Médicas por el Derecho a Decidir, de la cual soy cofundadora y coordinadora, que tratamos justo de representar una voz médica que es distinta a la que se suele escuchar en el debate, ¿no?, que por lo general son los hombres blancos conservadores antiderechos que se expresan en contra de los derechos de las mujeres, y justo nosotras queremos mostrar que existimos, que nosotras también desde un espacio también muy violento para mujeres que ejercen la medicina, pues estamos tratando de apoyar a la lucha. La siguiente, por favor. Y para terminar, bueno, ¿qué hace falta? Pues punto 1, por favor. Pues está pendiente la despenalización en todo el país. La Suprema Corte ya lo dijo, no tiene por qué no despenalizarse, no tiene por qué los códigos penales estatales no están actualizadas. Es el pendiente como primordial.
pero también sabemos que con solo la despenalización no es suficiente. Y se ve mucho justo en este momento en la implementación del programa del aborto seguro, porque depende demasiado de la voluntad política de cada estado en qué medidas se está implementando el programa. Por eso decía ahorita de Oaxaca, tenemos cifras pues bien poquitas, porque son como, creo que en la presentación del lineamiento en septiembre mencionaron que fueron 200 abortos que se llevaron a cabo en más de 2 años, que la verdad es para llorar, es súper poquito. No es que no están abortando en Oaxaca, ¿dónde están abortando? Con sus parteras, con los acompañantes, ¿no? Fuera del sistema público. ¿Qué está pasando ahí? En Baja California, donde tienen limitadas a las compañeras que están en los servicios de hablar sobre que hay servicios, porque pues ahí hay un gobierno que, ¿no? El gobernador dijo, el secretario de salud dijo felizmente de que afortunadamente hemos podido disuadir las mujeres de abortar, ¿no? Entonces, en otros estados como Hidalgo, como Veracruz, donde sí hay más voluntad política y además un trabajo en conjunto con sociedad civil y las activistas feministas, en donde se ha podido implementar de mejor manera. Entonces, eso sería, pues, segundo deseo, pues una implementación homogénea del programa Aborto Seguro con apego al lineamiento técnico, porque están las herramientas, no tiene por qué no ser implementados. También un gran pendiente es la prestación de los servicios en IMSS e ISSSTE, que estas dos instituciones se han negado hasta la fecha a prestar servicios de interrupción legal de embarazo. Esto es muy problemático, obstaculiza el acceso a abortos seguros, legales y gratuitos a derechohabientes, y pues realmente no tiene ninguna fundamentación y es algo importante que además ellos pusieron su sello y su firma en el lineamiento técnico, entonces según ahí sí van a mover las cosas. Pero como decía, con solo abrir un espacio no es suficiente, porque también dentro del gremio médico, personal sanitario, existen los mismos mitos, los mismos estigmas, las mismas ideas sobre el aborto y las mujeres que abortan como en toda la población. Entonces, este personal tiene que ser capacitado no solamente en la parte técnica, pero desde una perspectiva de género y salud, para que el servicio sea de buena calidad en todo el sentido, no solamente que no te mueras, pero si sales sintiéndote violentada, que vas a ir al infierno, que sientes culpa, que te trataron mal, no es un aborto seguro, ¿no? También hablamos, ¿no?, de campañas de sensibilización social para estigmatizar el aborto, ¿no? Y creo que esto es un buen inicio, porque el hablar de aborto, usar la palabra es sumamente importante. Y por último, el reconocimiento y la no criminalización del aborto seguro y su acompañamiento fuera de contextos clínicos, porque no nos sirva a las mujeres para nada si el aborto está despenalizado, pero luego legalizado, que solo en una clínica, con un doctor, en bata blanca, y con requisitos innecesarios que están luego en los protocolos médicos, como ya hablamos, ¿no? El ultrasonido, evidencia internacional y nacional, muestra que no es indispensable para tener un aborto seguro, y lo siguen hasta aquí en la Ciudad de México, es un requisito, ¿no? Entonces, que al momento de legislar, que se toma en cuenta, pues hasta el propio lineamiento, que al final respete la autonomía de las niñas, las adolescentes, las mujeres, de abortar como quieran, donde quieran, cuando quieran, con quien quieran, bajo cuál condiciones, y que lo pueden hacer de forma libre, sin que el Estado de alguna forma les diga, les limita el ejercer este poder de decisión sobre sus propios cuerpos. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Qué bonito. Muchísimas gracias, Susan. Ya no voy a decir tu apellido para no regarla más. Te lo agradezco mucho. Es así. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir por nuestro libro. ¿Dónde podemos encontrar este libro, doctora? Susan se puso espléndida,
y tuvo una gran idea. Bueno, IPAS pagó la distribución gratuita del libro, pero impreso siempre es complicado. Claro. Entonces, aquí lo tenemos. Uy, aquí lo tenemos para todas. Sí. Y todos, y todas. Sí, Para el todas libro las está personas. accesible tiene libre acceso en línea, en PDF, está, la verdad, está muy bonito, se puede compartir fácil. Aquí están las tiras con el código QR. Y sí, los libros que teníamos por parte de COSUR ya se vendieron todos. Están agotados. Sí, el Están impreso agotados. está agotado. Así fue. Pero sí, tenemos una versión física. Obvio. Para la anfitriona. Ay, muchas gracias, pero además, bueno, quisiera yo decir una cosa más. Hablar de aborto siempre, sobre todo en México, que todavía no está despenalizado y que tenemos mucho miedo de hablar. Como decía ahorita Susan, decir aborto causa, sobre todo aquí, Susan, ¿no? Hay que buscar recovecos para hablar de autonomía reproductiva para que la oposición no se desmaye, porque me parece que es justamente lo que acabas de proponer al final, todo el trabajo que tenemos que hacer, pero sobre todo la principal tarea es luchar por la despenalización y, como bien lo dijiste, contra los estigmas, los prejuicios sobre las mujeres que tienen que tomar una de las decisiones más trascendentales de su vida, porque después dicen, es que mira, ya cada fin de semana se va a ir a abortar. No, las mujeres no queremos ir a abortar el fin de semana de pachanga, es una decisión que se toma con mucha dificultad, por decirlo así, porque toda la culpa judeocristiana que se nos echa encima nos hace mucho más difícil la decisión. Si tuviéramos a dos compañeras como las doctoras que cada vez y cada semana nos ayudaran a empoderarnos y a decir, mi cuerpo, mi decisión, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera porque es mi futuro, yo hablando con compañeros me decían, es que yo no quiero estar de acuerdo en algo, ¿qué tal que un día abortan a mi hijo? ¿No? Era la respuesta de un compañero de oposición. Y yo le contesté, tú no tendrías ni siquiera que opinar, tú no lo vas a tener 9 meses en la panza y seguramente no vas a estar con él los próximos 30 años que te toca. Si además ya están separados, lo que te estoy escuchando, que estás furioso con ella, lo que va a pasar es otra vez esta violencia para que ese niño que tú quieres traer al mundo sirva para que tú sigas violentando a esa mujer, que como hablamos también, que no son hechos aislados, pues cuando hay violencia contra las mujeres y una mujer quiere abortar, no es un hecho aislado, hay miles de violencias alrededor de las que las mujeres tomamos la decisión de abortar o no, y también depende de nuestros contextos y de nuestras redes, de nuestras compañeras. Cuando yo conocí al Fondo María, que es un fondo justamente que se dedica a acompañar a las mujeres de todo el país para traerlas a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo, en el camino incluso conocí a las católicas por el derecho a decidir, porque muchas de ellas no abortan porque son católicas y porque los padres le dicen, eres católica, no puedes, aunque ellas tengan todo el derecho. Bueno, pues las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir explican con mucha sensibilidad el hecho de ser católica y de decirte que Dios te da un libre albedrío y te dice Dios que si tú no tomas ese libre albedrío estás pecando, y es el primer pecado, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces es pecado capital no hacerle caso a Dios que te dio libre albedrío para decidir sobre ti, sobre tu futuro y sobre tu cuerpo. Por eso invito también a las compañeras que quieran tomar esa decisión y no se atrevan a que lo hablen con personas, por ejemplo, como las doctoras, como los fondos que hay, que existen, y pasar la voz para una decisión tan relevante en la vida de ser madre, ¿no? Apoyar a las mujeres en reproducción y de la autonomía de la reproducción y de sus deseos, es lo que yo quisiera como diputada federal ahora. Si una mujer quiere tener un hijo, apoyarla hasta el final, y si una mujer no quiere tener un hijo, apoyarla hasta el final. Creo que de eso se basa el trabajo de hoy, y yo, bueno, nada más sumarme al agradecimiento eterno de tener un libro tan maravilloso y además en PDF, que ya lo podemos compartir con las compañeras. Es un privilegio. Muchas gracias a las dos y ojalá que podamos hacer esta presentación del libro muy pronto, en un par de meses, en otro lugar, en otro estado, irnos a Chiapas. Me parece que
Así vamos a ir ganando espacios y vamos a seguir informando, porque además, bueno, son años y años de lucha contra la despenalización y contra el patriarcado que no nos deja, pero bueno, como siempre decimos este día, no se va a caer el patriarcado, lo vamos a tirar a fregadazos. Muchísimas gracias y un aplauso a nuestras autoras, por favor. Y si alguien quiere hacer una pregunta, ahora sí que pregunten, muchachos, que esto aquí los meras. Una pregunta, una duda, algo, lo que sea. Eso, compañera, bonito. Buenas tardes, gracias. Ay, no se oye, compañero. Póngale ahí on. Parece no, pero es sí. No. Ay, ya despertó el compañerito. Gracias, buenas tardes. Eso. La pregunta es, ustedes realizaron este libro y supongo, o quiero pensar que hay también alguna conclusión respecto del sentir de las personas que fueron acompañadas en estos procesos. ¿Cuál fue el resultado? Porque hablaban de las personas que son católicas y que quizás se hayan practicado algún aborto y que tienen culpa y van y nunca se confiesan, etcétera, ¿no? O sea, en este caso donde la mujer actual toma este tipo de opción para poder tener el aborto, ¿qué sentir tienen ellas después de practicado y del acompañamiento, con acompañamiento? Sí, claro que sí. Muchas gracias por esta pregunta. En este libro no tenemos un estudio específico en donde se entrevistó a las mujeres que abortaron con este apoyo, pero sí hay algunos otros estudios que, por ejemplo, uno es con Fonda María y el otro, bueno, uno es con Fonda María y justo lo que se encuentra, y eso sí lo hablamos en el libro porque es algo que dicen las propias acompañantes, ellas realmente dan por hecho que el aborto con medicamentos es seguro, como la parte realmente física, medicamentoso, no les preocupa, porque es realmente un protocolo súper simple. Es más complicado tomar un antibiótico, es algo realmente un proceso que parece una regla en primer trimestre, entonces de verdad no se preocupen por esta parte. Ellas dicen, acompañamos para que sea seguro en todos sentidos, para trabajar, digamos, el estigma, decirles, es tu derecho, tú puedes, tú eres valiente. Y ellas dicen que han visto en sus acompañamientos que puede transformar el proceso de aborto inclusive en algo positivo. Entonces, desde, como dices, ¿no? Para muchos que cargan con esta culpa, con estas ideas judeocristianas de qué es el aborto, puede ser una decisión difícil de tomar. Para otras no, también quiero mencionar esto, hay muchas que no tienen ningún problema para tomar la decisión, el problema es luego accederlo, ¿no? Pero justo dicen las acompañantes que hemos visto como chicas llegan súper angustiadas, con mucho miedo, muy estresadas, con mucha culpa, y por el acompañamiento que es hasta que donde sea necesario, que a veces es semanas después, salen como otras personas, son otras personas, están más positivas, lo ven como inclusive como una experiencia como empoderante. Y justo bueno, eso lo dicen los acompañantes, pero existen ya estos estudios en donde siguieron y entrevistaron, hicieron encuestas con mujeres acompañadas por Fonda María y otro estudio, y en donde encuentran lo mismo, que los sentimientos, las emociones negativas que sienten antes del aborto desaparecen mucho más rápido en el grupo que fue acompañado que en el otro grupo, porque eso también es interesante. Hay estudios internacionales que muestran que las emociones negativas alrededor del aborto con el tiempo desaparecen, ¿no? En casi la mayoría de los casos con el tiempo desaparecen. Están como a punto máximo antes y justo después, y ya al medio año realmente han desaparecido, pero con el acompañamiento es mucho más rápido, y pues está la hipótesis de que no solamente desaparecen las emociones negativas, pero que se agrega todavía un valor adicional. Entonces creo que esto es algo
que en el sector médico se puede aprender de las activistas feministas, ¿no? Porque estamos muy enfocadas en la calidad técnica y que nadie se muere y que, ¿no? que toda la salud esté bien, pero la salud no solamente es el cuerpo, también es todos los sentidos y las emociones, y las acompañantes, y yo digo también las parteras, son las que tienen justo este enfoque, ¿no? En las emociones. Sí, justo eso iba como a completar, que no queríamos, porque sí hay bastantes estudios, incluso Colegio de México todo un tiempo con su programa de salud sexual y reproductiva, con Susana Lerner y con Ivonne Sass, sí entrevistaron como a mujeres y su experiencia, y justo nosotros queríamos irnos al otro lado de la bambalina, pero es muy interesante como siempre es algo dialógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las parteras, que de verdad están en unas condiciones paupérrimas, ¿no? Y cómo, sin nunca haber militado en el feminismo, son absolutamente solidarias con otras mujeres. Entonces, cuando nosotros decíamos, y tú le preguntas por qué quiere interrumpir, y te contestaban, ¿y yo quién soy para preguntarle por qué lo quiere hacer? Imagínate. Dice, ni nos quieren capacitar en la clínica, pero nunca nos preguntan a nosotros qué consejos les daríamos a los de la bata blanca. Entonces yo creo que también es abrir este espectro de que es más allá, ¿no? Que es efectivamente son estos acompañamientos de la sociedad, de la cultura, de la formación curricular de médicas y médicos, del reconocimiento de lo que pueden hacer las parteras, las acompañantes, hacia una mirada social de la salud, ¿no? Entonces creo que por eso no se pierdan el libro, está muy lindo. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a escuchar. Pasen la voz, llévense tarjetas de regalo en el chat a todas sus amigas, a sus sobrinas, a sus vecinas, a los hombres también, porque tienen que entender y estar a favor y decir, si no es mi cuerpo, no opino, ¿no? Si no es mi cuerpo, no opino. Exacto. Y no nos embarazamos solas, como dice la doctora Georgina. Muchísimas gracias y feliz día, que no es una felicitación, como decimos, sino que estamos conmemorando nuestra lucha y pues la 4T ya es feminista. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Ay, no, qué emoción. Me firman mi libro, por favor. Ay, sí, claro que sí. Me firman mi